Nocturnos y nocturnas, gracias por reunirse con nosotros alrededor de esta ceremonia virtual, donde ansiosos compartimos las historias más extrañas, atemorizantes o hasta difíciles de creer. En esta ocasión, debido a la reciente noticia de la muerte en prisión del peor pederasta de la historia reciente, hemos decidido traer la historia de aquel apodado La Bestia. Conozcamos a Luis Alfredo Garavito. El rito de Astaroth. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Génova, Quindío, Colombia, el 25 de enero de 1957. Hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos, hijo mayor y segundo de 7 hermanos. Tenía 3 hermanos y 3 hermanas. Como resultado de las frecuentes infidelidades y hábitos de bebida de su padre, la pareja frecuentemente peleaba verbal y físicamente en presencia de sus hijos, a quienes descuidaban en gran medida. Luis Alfredo en más de una ocasión intentó defender a su madre de manera inútil, pues siempre terminaba siendo castigado de las peores formas, como cuando fue atado a un árbol y golpeado con un machete, y de sufrir otros abusos como ser agredido con un palo macizo durante horas. Sin embargo, según Garavito, él prefería recibir esos castigos a ver a su madre siendo maltratada, ya que estaba embarazada. Pero no se confundan, este niño no crecería para ser un héroe. Garavito fue menospreciado como imbécil, bastardo y otros peyorativos por su padre, de quien, según él, nunca tuvo una buena palabra para él, y únicamente traía a su hijo con él por motivos laborales y para hacer recados, y según las palabras del asesino, su padre también abusaba de él. Dormían en la misma cama y lo tocaba de manera inapropiada en la cama y en la ducha, ya que siempre insistía en bañarlo. Esto angustió a Garavito, quien acumuló resentimiento hacia su padre. Mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo, él me bañaba. Tengo un recuerdo vago, era de noche, él como que me acarició, me tocó las partes íntimas. A ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo, confesó el asesino en una de sus audiencias en su contra. Es obvio que la vida del niño no fue fácil, y todo tendía a hacerse más difícil y violento. Por ejemplo, hacia 1969, cuando Luis Alfredo tenía apenas 13 años, afirmó que el vecino, que era amigo cercano de su padre, lo había atado a una cama antes de agredirlo sexualmente y proceder a quemarlo con una vela, cortarlo con una navaja de afeitar y morderle los genitales y las nalgas en varias ocasiones durante estos incidentes de abuso sexual. El dolor que sentía Garavito por no poder hacer nada y sentirse indefenso por lo que su padre le hacía y permitía que le hicieran, fue lo que le hizo desquitarse con algunos animales pequeños, como aves, las cuales mataba a pedradas y diseccionaba para sentirse mejor consigo mismo. Pero quiero aclarar que toda esta historia es narrada por un hombre mitómano y que la gravedad de este abuso fue posteriormente cuestionada por varios expertos que creen que a Garavito no se le podía creer todo lo que confesaba. Lo que sí es verdad y no deja lugar a dudas es que desde los 13 años Garavito empezó a mostrar comportamientos agresivos y sexuales cuando se acercaba a niños menores que él. De hecho, en una ocasión, cuando ya había desarrollado una adicción al alcohol, fue sorprendido por su madre intentando violar a un niño de tan solo 5 años. La madre lo regañó, pero supuso que por estar borracho es que se estaba comportando de esa manera. Estaba lejos de la realidad la madre de Garavito, pues 2 años después, en 1973, intentó violar a un niño de 6 años en una estación del tren en Bogotá. Los gritos del menor alertaron a las autoridades que al detenerlo y acusarlo de violación, de manera cínica y descarada, Garavito respondió que no era cierto, que él solo quería abusar ligeramente del menor. Por ser menor de edad, fue puesto en libertad y volvió a la custodia de su padre, quien le reprendió, no por su conducta abusiva, sino porque había decidido intentar abusar de un niño y no de una mujer, y fue echado de la casa, pues su padre no quería tener cerca a un homosexual. La adultez de Garavito mostraba a un hombre con síntomas de psicosis, paranoia y depresión. En ninguno de sus trabajos duraba porque siempre tenía altercados violentos y físicos con sus jefes, y eso lo llevó a recorrer el país como vendedor ambulante de imágenes religiosas. Ese trasegar por varias partes lo hicieron conocer a mujeres que se convertirían en parejas románticas, obviamente relaciones que nunca terminaron bien. Muchas de las mujeres de las que se hizo amigo tenían hijos,
a quienes Garavito supuestamente crió como si fueran sus propios hijos, además de ser un novio cariñoso cuando estaba sobrio. Pero cuando estaba alcoholizado, Garavito abusaba físicamente de sus novias, ya que sexualmente no podía hacerlo por una disfunción eréctil de la que culpaba a su familia y muchas veces borracho, prometió asesinar a su padre. Además de ser cada vez más celoso, controlador y menospreciador, por lo que sus parejas siempre terminaban echándolo. Pero entre tantos abusos que sufrió, entre cada relación fallida y todo el alcohol que consumió, ¿en qué momento fue que Garavito comenzó a cometer sus crímenes? Se sabe que la capacidad de Garavito por recorrer el país con su trabajo de vendedor ambulante fue lo que le dio la oportunidad de llevar a cabo sus oscuras y horribles fantasías. Al principio, para satisfacer sus deseos, alquilaba los servicios de prostitutas jóvenes, pero nunca lograba llevar a cabo las relaciones sexuales, por lo que seguramente eso le llenaba más de rabia y deseos de venganza. Y aunque en este relato hemos contado ya varias anécdotas donde desde joven intentó abusar, las autoridades relatan que el primer crimen de homicidio de Garavito ocurrió en octubre de 1992 en Jamundí-Valle. Garavito siempre llegaba a los pueblos que recorría y se dirigía a plazas de pueblos y parques donde duraba horas observando a los niños y sus familias jugar. Se supone que esto lo hacía en todas partes, pero fue hasta ese día de octubre del 92 cuando actuó. Garavito vio a un joven que parecía estaba solo. Tenía 8 años de edad. Se le acercó con una sonrisa y vio que era un niño de escasos recursos al cual simplemente le prometió dinero si le acompañaba. El niño aceptó y nunca más se supo de él. Si esto fue el inicio del monstruo, entonces conocemos cuál fue su modus operandi: estar en las plazas y parques y ver a los pequeños entre 8 y 12 años de edad, solo para seleccionar a su víctima perfecta, la víctima a la que se le podría acercar, la víctima a la que le podría prometer algo o asustarle fácilmente, la víctima que nadie extrañaría cuando terminara con ella. El asesino, en sus propias palabras, confesó que lo hacía para sentirse bien, lo que le brindaba placer no solo sexual sino también espiritual. Para Garavito, matar niños se convirtió en su manera de estar en el mundo. Desde 1992 en adelante, Garavito perpetró cientos de asesinatos, en su mayoría de niños, ejecutados por un impulso que lo llevaba a matar de manera repentina y sin planificación. Se le atribuyen alrededor de 140 asesinatos de niños en Colombia, aunque se sospecha que el número real podría ser cercano a 200. Para llevar a cabo sus crímenes, Garavito viajó por diferentes regiones de Colombia, visitando unos 59 pueblos en total. Se cree que creó fundaciones falsas y dio charlas con el propósito de estar cerca de los niños, mientras buscaba trabajos temporales que le proporcionaban los recursos necesarios para continuar con sus asesinatos. También se dice que no solo mató en Colombia, sino que en Ecuador y Venezuela fueron dominios del temible asesino. Y de esto ser cierto, se podría presumir que realmente sus asesinatos fácilmente podrían rondar los 230, y solo estamos hablando de los menores de edad, ya que se dice que también mató hombres adultos. Pero sus víctimas no son solo aquellos que no vivieron para contarlo. A muchos niños, después de violarlos, se les dejó vivir o se le escaparon, y entonces se podría decir que sus crímenes rondan los 300. Uno de los casos que relató una de sus víctimas es de los más conocidos por la bajeza de sus palabras. «Mijo, venga, acompáñeme allí y le doy 200 pesos». Con esta frase, Luis Alfredo Garavito abordó a Carlos Alberto, un humilde niño de 10 años que jugaba en la plaza principal de Circasia en Quindío. Lo hizo como siempre. Lo sedujo con regalos, le pidió su ayuda, lo trasladó a un monte solitario y justo allí comenzó toda su barbarie. «Niño, a mí no me gustan las mujeres sino los hombres», le dijo Garavito al pequeño al llegar a un morro. De inmediato sacó un cuchillo, se lo puso en el cuello, lo apretó con fuerza y prosiguió: «¿Cómo quiere que me lo coma?». Las palabras quedaron grabadas en Carlos Alberto, pues sobrevivió a causa de que supo responder bien ante lo que hacía la bestia, ya que no solo abusaba de sus víctimas, las amedrentaba, las estudiaba, y eso hacía que su proceder fuera tan violento. Carlos Alberto cuenta que luego de que el hombre le hizo todo tipo de vejámenes, le preguntó: ¿le gustó o no le gustó? El entonces niño se quedó pensando. Estaba confundido, dolido y humillado, pero le terminó diciendo que sí, que lo que le había hecho le gustó. «Nos vemos la otra semana, si me gusta, que le haya gustado», cuenta Carlos Alberto que le dijo Garavito. Tras más de 25 años del abuso, Carlos Alberto dice que está completamente seguro que de haber respondido que no le había gustado,
habría sido asesinado y enterrado en el mismo lugar donde lo violó. Lo más doloroso para este sobreviviente es que cuando se enteró que Garavito podría salir libre por cosas de la justicia colombiana, supuso que si lo demandaba, tendrían que enjuiciarlo también por el crimen cometido contra él, dándole más años al maldito criminal. Pero no le tomaron la denuncia porque, según las leyes de este país, ese crimen ya había precluido. Pero los rituales de la bestia son lo que más ha llamado la atención de los psicólogos que lo han estudiado. Ya sabemos que mostraba cara amable, donde prometía regalos a niños, donde les engañaba por su necesidad y les llevaba a lugares apartados como cañaduzales. Una vez los tenía en su poder, al comenzar cada homicidio, Garavito se tomaba de un sorbo media botella de aguardiente. Luego amarraba a su víctima en estado de indefensión, partía unas cuchillas y las ponía entre sus dedos para rascar las nalgas del menor. Todo lo que hacía era con sevicia. Luis Jiménez, psiquiatra especialista en medicina forense y estudioso de la patología de este criminal, explica que su perfil es de corte psicopático. Esto significa que es una persona que no es empática con las víctimas, es un mentiroso patológico egocéntrico y con una autovalía muy grande, pensando que los demás son instrumentos fácilmente manipulables para su beneficio propio. En su mente son evidentes las parafilias de sadismo, pedofilia y hasta necrofilia. En su rito criminal, la intención era infligir dolor a la víctima, porque en varios casos los torturaba vivos, lo que indicaba que dentro de su perfil estaría el sadismo, una parafilia que busca derivar placer del dolor ajeno. Los investigadores dicen que mientras abusaba de cada niño, le iba propinando sendas puñaladas en su torso y finalmente le hacía una cortada profunda en el vientre para que se desangrara o incluso llegaba a degollarlos. Pero ¿por qué perdonaba la vida de algunos como lo hizo con Carlos Alberto? Simple, la pregunta era parte del ritual de Garavito. Cuando preguntaba a los niños si el acto al que habían sido sometidos les había gustado, ellos respondían negativamente por el dolor, el miedo y el asco, lo que activaba la segunda parte del ritual, la tortura llevada por la rabia, y ésta llegaba a la muerte. Cuando Carlos Alberto y algún otro niño respondió lo que él no esperaba, rompían sin saberlo el ritual, y eso cambiaba la concepción de lo que Garavito hacía y por ende ya no proseguía. Algo así como que al dejar de ver a su víctima en indefensión, ya no le apetecía. Su deseo se aplacaba. Obviamente esto constituiría un error en el actuar de Garavito, pues en la búsqueda del temible asesino serial, los niños que dejó vivir o se fugaron fueron algunas de las piezas claves para su captura. Cuando los investigadores llevaban a cargo labores técnicas e investigativas sobre el hallazgo de 3 cadáveres de niños el 22 de junio de 1998, luego de 3 días de su desaparición en Génova, comenzaron a buscar más casos de desaparecidos ante el temor de un asesino serial. Sería imposible encontrar más cadáveres, por lo que se les ocurrió buscar expedientes de niños víctimas de violación y hallaron un caso de un sobreviviente en 1988, 10 años antes de la investigación en curso. Al encontrar al joven sobreviviente, este les contó que había sido abusado en el sector de Alto del Río, y cuando fueron allá, con ayuda de canes, encontraron varios cuerpos en un perímetro de 20 metros. El horror se apoderó de los investigadores, que confirmaban que tenían a un monstruo suelto y que se movía desde hace años sin castigo o sospecha. Preguntaron de nuevo al sobreviviente sobre sus características y además de dárselas, él les dio una pista maravillosa. Siempre lo veía en un restaurante llamado El Arepazo. Sin embargo, el asesino parecía estar bendecido, porque cuando se le pisaban los talones, el terremoto de Armenia, ocurrido el 25 de enero de 1999, acabó con dicho restaurante y borró las pistas que buscaban. Sin embargo, la suerte se le estaba agotando, pues meses después la policía por fin dio con el dueño del restaurante, y él por suerte conocía bien al hombre que buscaban y que coincidía con los rasgos que dio el menor abusado. El dueño del restaurante les dijo: a quienes ustedes describen es un cliente habitual, tanto que me sé su nombre, Luis Alfredo Garavito, un hombre agresivo que tenía muchísimos problemas con el alcohol. No fue difícil para las autoridades dar con familiares y conocidos del pederasta y encontrar objetos personales de Garavito en su poder. Cuando nos desplazamos a Trujillo, una amiga de Garavito tenía 2 cajas de documentos personales. Encontramos recortes de prensa de menores que habían sido violentados en diferentes partes del país. Lo que se estableció en ese momento es que cometía los hechos delictivos y se movilizaba de ciudad, pero
Seguía pendiente de las noticias y cuando salían las guardaba, revela el investigador. El derrotero de los cuadernos de Garavito indicaban crímenes desde 1988 y en las cajas también se encontraron prendas y fotos, elementos que guardaba como trofeos. El investigador recuerda que en Trujillo lo reseñaban como un hombre dadivoso, regalaba mercados, dinero y por eso le hacían el favor de guardarle lo que él les pidiera. Garavito se volvió un hombre buscado, pero eso no lo detuvo de seguir buscando víctimas, y a su modus operandi, o momentos de cacería, le sumó el de utilizar disfraces de mendigo, vendedor de láminas de la Virgen y del Divino Niño Jesús, o un campesino que necesitaba ayuda para mover algún animal. De allí que por sus múltiples facetas le apodarían Tribilín, el cura, el loco, el monje y el que todos conocen, la bestia. El jueves 22 de abril de 1999, en Villavicencio, escondido detrás de la identidad de Bonifacio Molera Liscano, Garavito le dijo ese día a un niño de 10 años en la Plaza Los Centauros que le compraría una lotería. Cuando se le acercó, lo amenazó con un cuchillo y lo subió a un taxi con la directriz de que si gritaba, lo mataría enseguida. Luego de que los dejaron en el sector conocido como Anillo Vial, lo introdujo en un espeso matorral para amarrarlo de pies y manos. Los gritos del niño generaron que un habitante de calle, quien estaba cerca de la zona, se alertara y empezó a tirarle piedras al hombre que estaba a punto de torturar al niño. Logrando que lo soltara, el niño huyó y la conmoción hizo que las autoridades llegaran al lugar donde esperaron por horas a que el hombre saliera de los matorrales. Aquel ser de baja estatura y camisa de cuadros, como lo describió el niño, salió de ese lugar con la mirada perdida. Inmediatamente se procedió a su captura y Garavito se identificó con una cédula falsa que respondía al nombre de Bonifacio Molera. La indagatoria en Villavicencio fue el 28 de octubre a las 9 de la mañana de ese jueves. Garavito mostraba inteligencia a la hora de contestar cada pregunta, pues pedía que le repitieran los cuestionamientos para pensar lo que iba a decir. Pasaron 8 horas y el acusado no confesaba que era quien estaba detrás de decenas de atrocidades. Pero por extraño que parezca, todo cambió de pronto. Cuando las autoridades de Quindío llegaron a la indagatoria, con fotos y un perfil psicológico bien armado, confrontaron a Garavito y le mostraron lo que había hecho según sus investigaciones desde el 93 hasta el 99. Garavito hubiera podido seguir con su pantomima, pero para sorpresa de todos, solo estiró sus manos para que le pusieran las esposas. Se arrodilló y se puso a rezar. No saben nada, no tienen nada de lo que he hecho, les dijo Garavito, quien empezó a confesar sus crímenes hasta las 5 de la madrugada del siguiente día, según él, porque estaba muy arrepentido, escuchaba voces que le decían qué hacer y ya no las soportaba y necesitaba ser detenido. Primero Garavito estuvo recluido en Villavicencio, luego pasó a la cárcel de Calarcá y el 12 de septiembre del 2002 pasó a la prisión de la Tramacúa en Valledupar, donde pagó su condena de 40 años, hasta este jueves 12 de octubre de 2023, que murió en una clínica. Luis Alfredo Garavito, después de enterarse de su cáncer, firmó un desistimiento para no salir de su celda hacia centros médicos, es decir, que solo se podía tratar en su celda. La razón de esa negativa frecuente es que el violador temía por su seguridad, en específico por lo que le pudiera pasar si lo veían por fuera de su celda, en la cual permanecía solo al tratarse de un interno de alto calibre. Sin embargo, en la mañana del jueves se complicó su salud y lo sacaron de su celda para llevarlo al centro médico donde murió. Seguramente esto hará que se creen teorías sobre su muerte. Siempre se habló y se hizo popular el mito durante años de que Garavito recobraría la libertad en cualquier momento. Por suerte, eso no sucedió. Para algunos, su padecimiento, leucemia linfática crónica, el cual padeció por 3 años, le hizo perder el ojo izquierdo y por fin lo llevó a la muerte, es castigo suficiente. Para otros, nunca hubiera podido pagar todo el daño que hizo. Sea como sea, Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, ha pasado a la historia como uno de los asesinos en serie más infames del mundo. Esto es el especial de octubre de terror. Si les gustó el video, espero su like, que se suscriban y si ya lo hicieron, por favor compartan, nos ayudaría muchísimo. Y espero que esta noche descansen en paz. El grito de Astaroth. ¿Por qué? ¿Por qué?
No, no, no quiero más.